guardería para que lleve allí a los pequeños de 0 a 6. Recuerde, como siempre les pedimos, poner su celular en silencio para que nada lo moleste durante este tiempo, para que usted pueda estar atento, escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir al texto que hemos compartido una parte durante el momento de las alabanzas, pero vamos a leer completo el pasaje que hoy toca. Evangelio según Mateo, capítulo 14, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Mateo 14, desde el 13 al 21. Lea ahí conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo la lectura, para ir viendo cómo lo que vamos a predicar es lo que está allí en el texto. Es el texto que enseñamos. No agregamos nuestras opiniones, sino que buscamos que sea la palabra, esa verdad que está allí en el texto, la que traemos a la luz para poder compartir y ver las verdades que están allí. Leamos juntos. Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante, dice: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por toda esta preciosa reunión que estamos disfrutando. Ruego ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que abra nuestro entendimiento para comprender estas verdades, junto con sus implicaciones prácticas, para entonces creer en ellas y ponerlas en práctica para nuestro aprovechamiento espiritual. Ayúdame, dame gracia, entendimiento para poder exponer con fidelidad este pasaje y tu nombre pueda ser glorificado en medio de nosotros. Ruego tu ayuda y tu sostén en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Lo poco en sus manos es mucho. El pasaje esta tarde trata acerca de uno de los relatos del ministerio de Jesús, en el cual el milagro que llevó a cabo sin duda es bastante sorprendente. De hecho, si usted se fija, es el único que resaltan los 4 evangelistas de los milagros de Jesús. Los 4 hablan sobre este evento. Tan sorprendente es, tan impresionante, que muchos cristianos en más de una ocasión le ha generado dudas o al menos preguntas. ¿Cómo fue posible esto? A algunos les cuesta resolverlo de manera lógica, tratar de pensar, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido? Y está bien que así sea, que sea difícil. Por eso se trata de un milagro. Trasciende lo naturalmente esperable. Cuando estaba empezando a redactar, me vino a la mente que hace muchos años atrás, cuando era chico, escuché a una hermana anciana en ese momento, la cual apreciaba mucho, que estaba hablando con otras personas respecto de este texto, y las personas le decían: ¿viste ese texto que habla acerca de lo que Dios hizo, de multiplicar los panes, qué bendición, ¿no? Y la hermana, ¿no?, lo escuchaba, ¿no? Y decía, escuchaba, sí, gloria a Dios por eso, ¿no? En aquel momento todos decían mucho gloria a Dios por eso. Pero bueno, decía ella, capaz que la gente no tenía mucha hambre, decía, ¿no? Lo dijo un poco así al pasar, como tirándola, ¿no? Pero me sigue dando gracia, por eso me acordé y bueno, un poco que la entiendo a la hermana, ya está en la presencia del Señor, ¿no? Indudablemente es un acto milagroso del Señor que nos sigue sorprendiendo. Creo que es casi equiparable, pienso yo, con la próxima historia que vamos a ver,
que es donde se nos cuenta que Jesús caminó sobre el agua, ¿no? Casi tan sorprendente como ese otro. Pero más allá de lo atractiva que sea la historia, sería un error detenernos solo en admirarnos de su contenido. Es evidente que milagros como esto habrán acontecido también otros, infinidad de circunstancias similares que los apóstoles definieron no testimoniar. El apóstol Juan dice en capítulo 21, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Por qué no las testificaron? Bueno, porque no es el punto de sus escritos. Si bien todo lo que aconteció y que se nos cuenta en los evangelios es real, el propósito no era dar una biografía completa de su ministerio terrenal, sino que ellos, inspirados por el Espíritu Santo, definieron relatar algunas historias en particular para darle enseñanzas hermosas y claves a sus propios oyentes, distinto, ¿no? Cada uno a quien escribe de los evangelistas. Y así con ellos también, a todos los discípulos o a todas las personas, los creyentes que vendrían en las siguientes generaciones y que recibirían toda esta información de acuerdo al propósito que tenía Dios en mente cuando inspira estos textos. El mismo apóstol Juan, en capítulo 20, un capítulo antes, dice y da el propósito, por ejemplo, en su evangelio, y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué? Bueno, pero dice aquí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ve? Había un propósito para el cual se escribió lo que se escribió. Evidentemente, mucho de lo que no se escribió es porque no había un propósito a través de eso, y los apóstoles fueron testigos, ¿no? De muchas otras cosas más. Ahora, en este caso en particular de nuestro relato, vamos a ir viendo varios aspectos interesantes. Por ejemplo, vamos a ver una necesidad humanamente imposible de resolver en esa circunstancia puntual. Vamos a ver también a unos discípulos que están dudando, que son medio dubitativos, pero obedientes. Y principalmente vemos a Cristo, el personaje principal de esta historia, que obra de una manera gloriosa, solucionando el problema, haciendo uso simplemente de unos pocos recursos. No porque esos elementos que manipuló escondieran algún secreto especial, sino porque aquel que los utilizó era el que tenía el poder sobrenatural. Porque justamente, ¿no? Como vemos acá y como vamos a ver en esto, demostraba su identidad y origen celestial, que hace que una gran necesidad no sea un gran problema para él. Porque lo poco en sus manos es mucho. Estos conceptos serán importantes de recordar para la audiencia original, así como para nosotros, porque sin duda nos impulsa a confiar en Él en circunstancias donde pareciera que todo se pone difícil o donde las necesidades, como se nos cuenta en este pasaje, se vuelven muy grandes. Por eso te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro de que este sermón puede ser de mucho aliento para nuestras vidas. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes pueden confiar que Cristo es capaz de obrar en grandes necesidades. Ese es el tema. Los creyentes pueden confiar que Cristo es capaz de obrar en grandes necesidades. ¿Por qué pueden confiar? Bueno, porque el texto brinda dos razones que son las que vamos a ver a continuación. La primera de las razones que nos presenta el texto, que nos brinda el texto, es porque para él una gran necesidad no es un problema. Esa es la primera razón, porque para él, para el Señor, una gran necesidad no es un problema. El pasaje arranca comentando los hechos que acontecieron luego de la historia anterior que vimos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La semana pasada hemos visto el martirio, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Las razones por las cuales murió. Y por medio de eso el apóstol nos ilustró alguna realidad de un corazón que con temor pecaminoso se aleja de Cristo, a través del ejemplo que usó de Herodes el tetrarca. Lo último que se nos contó en esa historia fue que los discípulos de Juan, luego de enterrar su cuerpo, fueron a darle la noticia a Jesús. ¿Se acuerda? Capítulo 14, versículo 12. Lo que acabamos ahora de leer en nuestro versículo de acá
entonces apunta a su reacción, a la reacción de Jesús luego de enterarse de esto. Dice aquí, oyéndolo, decidió alejarse de allí en una barca en un sitio apartado y desierto. Entre los eruditos se tejen algunas hipótesis en cuanto a por qué el Señor hizo esto y por qué Mateo lo resalta. Algunos comentaristas indican que fue tal vez porque tuvo temor. Otros dicen que entendiendo que todavía no era su hora, también de morir, decidió apartarse de la región para ya no tener problemas, aunque sea temporalmente, ni con los judíos ni con las autoridades. Evidentemente son todas inferencias, algunas tal vez más probables que otras. En particular a mí la del temor me suena menos viable. Ahora, creo que eso no es lo más importante de todo, resolver esto. De hecho, Mateo ni se toma tiempo para brindarnos la razón, simplemente nos dice que se va. Pienso que el foco está justamente en que luego de oír, más allá de lo que el Jesús hombre podía haber sentido con esta noticia, comprendía justamente que la labor de Juan había llegado a su fin y que él debía seguir avanzando con la suya. Todavía tenía un tiempo por delante. A veces también es cierto que él se apartaba por un tiempo de la multitud para ir a lugares más inhóspitos, para orar o para tener un tiempo más tranquilo con sus discípulos más cercanos. Algo de eso también podría haber acontecido en esta ocasión. Fíjense que, por ejemplo, en los relatos paralelos, en Marcos capítulo 6, versículo 30, se nos cuenta un poco, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Juan capítulo 6, versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Así que vemos que era normal que él a veces se alejaba, quería orar, quería tener un tiempo con los suyos, con los más cercanos de sus discípulos, para hablar, para enseñarles, para estar con ellos, para tratar de ayudarlos también, porque estaban cansados con todo el trabajo. Pero como venimos advirtiendo, la tranquilidad duró poco. Ya dijimos que para ese tiempo el ministerio de Jesús estaba en su apogeo, al menos en esa región de Galilea. Por ende, lo que se nos relató tampoco es de extrañar. Dice allí el texto que vimos que cuando la gente oyó, o sea, respecto a dónde se había ido, le siguió a pie desde las ciudades, caminaron distancia buscando a Jesús. Ya estuvimos notando que para ese momento la cantidad de milagros que había hecho era significativa. Había estado sanando mucha gente, obrando en muchas personas. Pero eso no quitaba de que había mucha más gente con necesidad. Imagínense la cantidad de personas, cuántas más necesitarían asistencia y sabían que Jesús estaba sanando personas. Por eso se esforzaron por encontrarlo, lo siguieron, dice, a pie de muchas de las ciudades vecinas. De repente ya había nuevamente, él está en un lugar y de repente había gran cantidad de personas a su alrededor, tratando de ser asistidos por él. El texto nos cuenta qué hizo Jesús cuando esta gente llegó hasta el lugar. Versículo 14, dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí nuevamente lo que se cuenta es precioso. El Señor, al ver tan grande multitud, dice que, así como en otras ocasiones, se compadeció de ellos. Fue movido a misericordia, sería otra manera de expresar esto de la compasión. Tal vez había pensado en usar ese paraje desierto para descansar, pero de repente su corazón ya dejó de enfocarse en el descanso para mirar ahora con ternura y compasión a esta gente con tantas necesidades físicas y espirituales. Se nos testifica en particular que sanó a quienes estaban enfermos entre la multitud. Su amor por el mundo quedó retratado en asistir a cientos y cientos de personas que aún sin creer de corazón que era el Mesías, se acercaron a él porque entendieron que podía ayudarlos. Como sabemos, mucha de la multitud tenían como un conocimiento superficial, no habían andado tanto en identificarlo, pero estaban interesados en acercarse a él porque sabía que él los asistía, los ayudaba, que tenía misericordia de ellos. Así es Dios, sin dejar de ser justo y severo, tiene misericordia del ser humano y de su condición, incluso de aquellos que todavía no confían en él. Cristo justamente nos revela el carácter misericordioso del Padre. Ahora bien, esto
está claro, pero esta historia, digamos que no es diferente a otras que Mateo nos ha testificado. Por ejemplo, en capítulo 8, versículo 14, se nos contó también de él sanando a muchas personas. Así que en eso no hay ninguna distinción. Pero es lo que relata a continuación, algo que cambia diametralmente esta perspectiva y que es justamente el giro en la historia y donde está el foco, o donde empieza a estar el foco de lo distintivo de esta porción. Dice versículo 15, lea conmigo: pero cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Luego de haber estado ministrando a la multitud, considerando que eran muchos, el tiempo fue pasando. Las horas iban transcurriendo, evidentemente. Comenzó, dice el texto, a anochecer. Empezó a bajar el sol. Y algunos discípulos empezaron a advertir una realidad, que a toda esta gente pronto, como diríamos nosotros, le iban a empezar a rugir las tripas y que iban a necesitar algo, ¿no? Especialmente aquellos que cenan temprano, hay un par acá, no voy a decir nombres, pero que les gusta cenar temprano, empezaron quizás antes, pero algo estaba pasando, ¿no? También entendían que encontrándose en un sitio desierto, lejos de las ciudades de donde habían venido, y probablemente a no poca distancia de sitios donde conseguir alimentos, era imperioso que ya se fueran para que no los sorprendiera la noche sin tener que comer. Ahora, para que eso fuera factible, la única alternativa que se les ocurrió a los discípulos, algunos de ellos, es ir a Jesús a pedirle que dejara de ministrarlos, ¿no? Por eso es como que le solicitaron despedir a la multitud para que vayan a las aldeas cercanas y puedan comprarse comida. Sin decírselo directamente, están diciendo: Jesús, deja de ministrarlos, deja de ayudarlos. Si sigue ayudando no se van a ir más. Si el Señor, como por así decirlo, dejaba de curarlos y le decía, por ejemplo, bueno, vengan mañana, que seguimos, ¿no? Mañana los sigo atendiendo. Bueno, la multitud podría trasladarse a varios pueblos cercanos en busca de su cena, ¿no? Quizá pensaron, tanto tiempo estuvieron enfermos, un día más pueden aguantar y van y mañana venimos y seguimos, ¿no? Eso le pareció a los discípulos una alternativa sabia. Bueno, en cierta medida podemos pensar que sí, no estaba mal como opción para poder solucionar este problema que veían ya que estaba llegando. El punto, creo yo, es que de ningún modo imaginaron o se esperaron la respuesta de Jesús, sobre todo a la solución que Él les planteó. Allí versículo 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Pensemos por un instante en esta declaración, ¿no? Pero analizando la ocasión donde Jesús le dice esto. Sobre todo considerando que más adelante el pasaje nos da un estimativo de la cantidad de personas que estaban presentes allí. Dice el texto más adelante que eran 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿A cuántos podemos decir que ascendían los presentes entonces en esa ocasión? Bueno, un comentarista abona la siguiente teoría, que me parece bastante lógica. Dice este comentarista: saliendo Jesús vio una gran multitud en la que solamente los hombres eran como 5.000. Debido a que las mujeres también eran atraídas por la enseñanza y el ministerio de Jesús, es probable que muchas de ellas vinieran en grupos o acompañadas por sus padres o hermanos, además de las que llegaron con sus esposas e hijos. Los niños eran considerados una gran bendición del Señor, por lo que en general las familias en aquel entonces eran numerosas. Por lo tanto, dice este autor, es razonable calcular que el gentío total superara, o sea, por mucho, los 25.000. Con todo ese dato no en mente, ¿se imaginan el estupor, no, la sorpresa de los discípulos al escuchar el pedido de Jesús, que fue decirle: no tienen necesidad de que estos 25.000 personas se vayan, ustedes, muchachos, denle de comer? Tal vez alguno pudiera pensar, a un escéptico, y decir: bueno, aunque Mateo no lo cuenta, seguro que ellos contaban con una buena reserva de alimentos para alimentar eso, ¿no?
El texto no lo cuenta, pero seguro que tenían mucho, ¿no? Bueno, ya vimos en su momento que no, que en general ellos no andaban ni con mucho dinero, ni con mucha comida en su viaje evangelístico. ¿Se acuerdan cuando él los comisiona? ¿Qué fue lo que le dijo? Allí capítulo 10, versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Podemos imaginar que la situación no sería muy diferente. Parafraseando acá el texto, no tendría ni un cobre, entonces no tendrían muchos recursos. Pero suponiendo que así fuera, que los hubieran tenido, ¿habría posibilidad de que poseyeran lo suficiente como para alimentar a tanta gente? Haber planificado que de repente Jesús iba a querer que tuvieran los recursos suficientes, el alimento suficiente, el dinero suficiente para alimentar de repente a 25.000 personas. Bueno, en un relato paralelo podemos confirmar la respuesta. No tenían los recursos mínimos indispensables para eso. En Marcos capítulo 6, versículo 37, también ahí dice, respondiendo él, les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Diciendo, olvídate, Jesús, no tenemos ni cerca eso. No le estaban diciendo, yo se los parafraseo para, ¿no? En nuestro idioma como lo diríamos, pero le estaban diciendo, no hay caso, Señor. Lo que nos lleva entonces a las preguntas claves de esta sección, que pienso que al responderla encontramos el concepto central que Mateo está queriendo presentar. Jesús no era alguien que estaba desatento, estaba en el aire. La pregunta es, ¿por qué entonces le pidió eso? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía haberles hecho esta solicitud a los discípulos? Bueno, por un lado pienso que estaba probando su fe. Ellos se identificaban como discípulos de Cristo. Y algo que caracteriza a aquellos que le siguen a Cristo, que se identifican como discípulos, es que confían en Cristo. Por eso lo siguen. Nuestra relación con el Señor se basa en la fe. Por la fe le seguimos. Por fe no dudan de sus promesas o de aquello que les manda hacer. Incluso cuando algo que pudiera pedirles pareciera no tener mucho sentido o sea difícil de cumplir. No es que ellos miran para otro lado, no es que se hacen los tontos y dicen, bueno, no me pidió esto Jesús, no, seguro que no. No dicen, no puede ser que Jesús me pida esto, tampoco. Es claro que si Él lo pide, nadie lo debería cuestionar, y mucho menos si el que recibe su pedido se identifica como discípulo suyo. Tal vez gente que no cree en Él le da lo mismo lo que Él pida, pero para quienes son sus discípulos sí es importante lo que Él pida, aunque lo entiendan o no lo entiendan completamente. Ahora, repasemos la ocasión. Una necesidad terrible, una multitud que va a empezar a tener hambre, no había manera de contar con los recursos suficientes para alimentarlos. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este contexto Él les pidió que les dieran de comer? Para que confíen en Él. Que hagan lo que estuviera a su alcance, más adelante se nos va a informar respecto a eso, y que confiaran en Él para lo que era humanamente imposible para ellos. Jesús le está diciendo algo sin decírselo de manera abierta, pues estaba probando su fe, a ver qué respondían. El Señor no estaba solicitando que presentaran a los asistentes algo que no poseían. Estaba demandando fe de ellos para creer que lo que no pudieran dar, Él lo iba a suplir. Porque no se trataba de lo que los discípulos tuvieran o no tuvieran, se trataba de que aquel que pide
tiene la capacidad y el poder suficiente para realizar aquello que a simple vista para nosotros pareciera inalcanzable. Creo que la historia presenta un concepto más que interesante que Mateo quiere dar a entender a sus propios oyentes. ¿Se acuerdan? Siempre hablamos de eso. Mateo está contando cuestiones que pasaron para presentarlas a su propia audiencia. Y en virtud de lo comentado podemos ir dilucidando lo que el apóstol está queriendo explicar aquí. Que los creyentes pueden confiar que Cristo es capaz de obrar en grandes necesidades. ¿Por qué? La primera razón que el texto brinda es porque para él una gran necesidad no es un problema. Él no tiene complicaciones en obrar en circunstancias que a nosotros nos exceden. Una situación difícil para él es fácil. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Absolutamente nada hay imposible para Dios. Como diría nuestro pastor Isaías, amén. Amén. No hay nada imposible para Dios. Ahora, creo que esta sección nos brinda algunas enseñanzas que nos deben llevar a la reflexión. Por un lado, sin dudas, analizar el texto y considerarlo como se debe y no como lamentablemente muchas veces he escuchado que se usa mal. Pasajes como estos son sacados de contexto, tratando de llevarlo al punto de ver a Dios como tal vez un cumplidor de caprichos o de deseos personales de la gente. Entendamos, hermanos, el texto no alega que uno tenga que esperar que ante una necesidad muy grande que nos surja o que nosotros provoquemos, Él va a salir entonces a nuestro rescate proveyendo de los medios de un milagro para que la situación se solucione. En un ejemplo en criollo, si reventaste la tarjeta, no vengas ahora a esperar que Dios te solucione el problema haciendo que desaparezcan todos los consumos que hiciste. ¿Se entiende? Claro que eso sería lindo si así lo hiciera, pero no ese es el punto. Sería darle una mala aplicación a este pasaje. Quien determina lo que realmente necesitamos es el Padre, es Dios. Y no lo que nosotros pensemos que necesitamos dentro de una visión limitada de las cosas. Que el Señor tenga poder para suplir grandes necesidades no quiere decir que mi gran necesidad sea tener un auto 0 kilómetros. ¿Está bien? Nuevamente un error. Eso es lo que yo creo que necesito, pero eso no quiere decir que Dios, que sabe bien lo que necesito, me lo vaya a dar. Aparte porque el concepto es claro. Cristo es capaz de obrar en grandes necesidades, pero Él no está obligado a hacerlo. Confiar en su poder no garantiza que nos conceda lo que nosotros queremos que nos otorgue. ¿Se entiende eso? Creo que es importante porque yo sé que estos pasajes como estos son muchas veces escuchados, se los saca de contexto, se dice un montón de barbaridades que no tienen nada que ver con el concepto que aquí se presenta. Pero pienso que el punto también es que a veces muchos creyentes, especialmente aquellos que han salido de contextos carismáticos donde se le daba una vehemencia antibíblica al pedir al Señor que obre, o en algunos casos hasta exigirle, decretar, declarar, demandar, todas esas paparruchadas, al haber salido de eso, se van al otro extremo y se tornan ya como demasiado escépticos. No confían tanto en el poder y la misericordia del Señor. ¿Y cómo se comprueba eso? Porque casi ni oran por las situaciones, por las necesidades grandes. Tratan de solucionarlos por sus propios medios, incluso cuando no está a su alcance. Algunos oran tal vez sí por el asunto, pero por las dudas. Tal vez, bueno, si Dios quiere orar y así como con miedo, ¿no? Y cuando la situación no se encamina, se frustran o se amargan. Ahora, ¿cuál es el problema? No siempre que el Señor nos desea obrar, es que nosotros no confiamos en Él. Surge la necesidad y en vez de confiar en Él, somos como los discípulos diciendo a nuestra manera, en nuestro contexto, Señor, mándalos a casa. Cuando justamente se nos está animando a que confiemos en su cuidado y provisión.
Incluso en situaciones más cotidianas y que parecieran no ser tan complicadas, podemos confiar en su providencia y sobre todo en su misericordia. Si mostró compasión por la gente, en general, ¿no?, esta multitud, ¿cuánto más nos mostrará por aquellos que son parte de su pueblo? Es interesante considerar eso. Ahora, por otra parte, considero que el texto nos presenta también un contraste con las secciones anteriores. Se nos ilustraban actitudes que no son buenas, que no son esperables para un creyente. Un corazón incrédulo, por ejemplo, que se cierra al mensaje de Cristo, uno con temor pecaminoso que se aleja del Señor. En cambio, aquellos que le siguen, sí es esperable, sí es algo lógico, que puedan confiar en que Él puede obrar necesidades grandes. Vimos que Nazareno hizo grandes milagros. Vemos a Herodes que armó ideas cerradas y no se humilló ante Él. En cambio, como vamos a ver ahora en continuación, los discípulos estaban a punto de ver su mano poderosa obrando. ¿Por qué? Porque a diferencia de los casos anteriores, ellos sí le estaban siguiendo. Y esto es algo que los discípulos de Cristo verdaderos, los creyentes verdaderos, comprueban en muchas ocasiones la mano de Dios obrando en situaciones que tal vez no lo esperaban. Incluso aunque a veces esos discípulos, como eran aquel tiempo, como somos nosotros, a veces tengamos dudas. Aunque tal vez no entendemos todo, pero Él no estaba esperando que entendieran todo. No espera que hoy entendamos todo acerca de lo que nos pide, sino que lo que Él nos pide, ¿qué es? Que confiemos en Él y que le obedezcamos. Eso es lo que pide. La segunda razón que el texto presenta es porque Él puede hacer mucho usando poco. Él puede usar mucho usando poco. El pasaje prosigue con la respuesta de los discípulos al pedido de Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Si bien en pasajes paralelos se nos cuenta respecto al recelo de los discípulos a recibir la orden, fíjese, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 8, se menciona uno de los discípulos, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, dice, ¿qué es esto para tanto? Nada, ¿no? Bueno, Mateo un poco medio que lo matiza, no expone tanto, ¿no? Porque no tiene tanto el foco en las dudas que ellos tuvieron. ¿Dónde se encontraba el énfasis en el caso de Mateo? Considero que en dejar en claro que a pesar de cualquier duda, presentaron aquello que tenían a la mano para ofrecer, que por los textos paralelos sabemos que fue algo que se les ofreció un niño, pero eso trajeron. Era evidente que 5 panes y 2 peces no alcanzaba ni para alimentar a una familia, pero no tenía más que eso. Era lo que tenían para ofrecer a esa gran multitud. Al menos hasta ese momento. ¿Qué aconteció? Bueno, miramos cómo a continuación sigue la historia. Versículo 18. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús hace un nuevo pedido, traigan esos alimentos. Luego mandó a la gente a recostarse en la hierba para que estuvieran cómodos y la distribución de alimentos sea más sencilla. Incluso en un relato paralelo se nos informa que se sentaran como en grupos pequeños de 100 o de 50 personas, ¿no? Grupos pequeños, pero imagínense, ¿no? Grupos así como organizados. En Marcos 6:40 dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Aquí la idea por grupos es como en grupos pequeños así que dejaran como espacio entre unos y otros, como estamos acá, ve un grupo y que haya un camino entre medio. Así los organizó la idea aquí de grupos. Dejando como sendero en los cuales los discípulos pudieran moverse con mayor facilidad. Consideremos que había en ese momento
miles y miles de personas presentes. ¿Está bien? Aquí tenemos, qué sé yo, 150 más o menos. Imagínense 25.000 en grupos de 50 o de 100. Es probable que la mayoría de la multitud no sabía lo que el Señor estaba por hacer y simplemente se sentaron porque se les pidió, o tal vez porque, bueno, Jesús le pide a los primeros que estaban y el resto empezó a ver que se sentaban y, bueno, se fueron sentando. Digamos, también es lógico que los miles que estaban un poco más lejos ni siquiera llegan a ver, ¿no?, lo que estaba aconteciendo entre los más adelante. Si eran 25.000 personas, habría mucha gente por el fondo que no tenía ni idea qué estaba pasando allá adelante con la organización de lo que estaba pasando, pero bueno, vieron que todos estaban sentando y ellos también se sentaron. Luego Jesús hizo lo que cualquier judío hacía habitualmente antes de comer. Tomó el alimento, miró al cielo, bendijo los panes y los peces, dando gracias a Dios por la provisión, y luego los partió y se los dio a los discípulos. Nada extraño, hasta que algo sorprendente en sí mismo. Nada raro. Lo que fue extraordinario es lo que acontece ahí en ese momento. Ahí sí. El alimento de manera milagrosa se fue multiplicando de tal modo que todos comieron y se saciaron. O sea, no es que les llegó como... ¿Vieron usted que ahora está, por ejemplo, la comida está chiquitita, todo eso? Yo, algunos no sé cómo hacen, ¿no? El sushi, eso que comen así, 3 bocaditos y dicen, me llené, ¿no? Acá comieron, ¿no? Y se saciaron, dice. Mirá que yo llevo a uno ahí que comen, no importa, todos comieron y todos comieron hasta que se cansaron de comer. O sea, comieron bien, se llenaron. Incluso dice aquí el texto, luego de cenar los discípulos colocaron lo que sobró en canasta y dice que llegaron a completar 12 cestas llenas de alimento que no comieron porque se habían llenado completamente. Ahora, cuando lo pensamos nuevamente, es una historia impresionante. Habrá llevado, me imagino, un buen rato, ¿no? Los discípulos cruzando con las canastas, ¿no?, llevando el alimento, un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, 25.000 personas, no sé, imagínense, los primeros 1.000, 2.000 que estaban acá, avanzando un poco más, y de repente estaba más, y uno empieza a contar, ¿no?, 10.000, no, más, 15, 20, 25.000 personas, y todos comieron, y luego levantan todo, ¿no? Ahora es un trabajo arduo, seguramente, y traen 12 cestas que sobran. Una historia impresionante. Y nuevamente, uno pregunta, ¿cómo entender lo que pasó? ¿Qué aconteció puntualmente? Hay muchas teorías, porque uno dice, bueno, Jesús fabricó alimento de la nada, empezó todo a multiplicarse, no sé, no solo multiplicar alimento cocinado, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido? Bueno, uno quisiera más detalle, ¿no? Mateo, ¿por qué no me contaste más? Para tratar de razonar la situación, pero vemos que no hay. El texto, ni este ni los otros, no dan detalles de cómo aconteció. ¿Por qué no los da? ¿Por qué? Bueno, pienso que Mateo no los da porque en sí no había demasiado para agregar. Probablemente porque incluso el milagro fue tan inesperado y sucedió en una situación donde tal vez él y el resto de los discípulos estaban tan absortos en la tarea de dar a comer tanta gente que solo fue pasando y ya. Me imagino a Mateo ir a Jesús, le daba, volvía, llevaba y volvía a Jesús y volvía y llevaba y no entendía de dónde, pero bueno, se miraba con lo otro y decía, vos también te decís, y ahí estaban. Y me imagino a la gente que estaba con hambre y entonces trabajando y fue pasando. Y fue pasando. No había ninguna explicación natural. No había ninguna teoría que uno podría tejer. Solo había una razón, hermanos. El Hijo de Dios mostró una clara señal de su poder divino al dar de comer a una multitud utilizando 5 panes y 2 peces. Hay a veces teólogos que tratan de dar una explicación, que bueno, Jesús empezó a repartir y la gente entonces se puso las pilas y empezaron a compartirse. Bueno, todas teorías ilógicas, porque ¿por qué Mateo lo escondería? Él está diciendo
que solo con los 5 panes y los 2 peces les dio a comer a las 25.000 personas. No había dudas que se trataba de un milagro. No hay otra explicación. Un comentarista da una perspectiva muy interesante para tratar de entender un poquito. Dice este autor, no se nos dice exactamente en qué momento se realizó el milagro. Al parecer, dice este autor, fue una multiplicación continua que ocurrió a medida que los discípulos caminaban entre los grupos distribuyendo la comida. Los hombres posiblemente no pudieron haber llevado bandejas suficientemente grandes para cargar todos los alimentos, incluso con esto dividido en 12 partes. No hubo fanfarria ni cambio dramático de poco a mucho. El milagro fue casi invisible, siendo evidente su magnitud solo cuando todos, entre los miles de asistentes, comieron. Uno dice, bueno, ¿por qué Mateo no le cargó de más espectacularidad? Porque ya hemos visto que él cuenta lo que pasó. Ya lo hemos visto en su momento cuando Jesús reprendió el mar y el mar se calmó. Podría haber dicho alguna otra cosa. No, porque justamente no quiere agregar algo que no es verdad. Entonces dice las cosas tal cual pasaron. Se llenaron tanto que dice que al punto le sobró. Quizá las cestas llenas fueron el alimento que después los discípulos, luego del trabajo arduo, pudieron compartir entre ellos. Sobraron 2, así que uno para cada uno, y después que terminaron de trabajar pudieron compartir. Pero más allá de lo que sobró, de lo que pudieran compartir, la cuestión era dejarles en claro e imprimir en sus mentes una realidad central, que cuál es lo que venimos viendo y que es importante que entendamos también nosotros, que Cristo era digno de toda su confianza. Tenían que caerle la ficha, que Él era digno de confiar, que Él estaba al control de la situación y sabía exactamente que si mandaba a los discípulos a que alimentaran a la gente como lo hizo en esta ocasión específica, era porque podía dotarlos de todo lo necesario para que la gente se satisfaga, como pasó. O sea, Jesús no esperaba grandes recursos de ellos. Lo que esperaba simplemente que era fe. Fe. Me gusta mucho cómo lo explica el pastor John MacArthur en un comentario me parece muy interesante. Él dice lo siguiente, MacArthur. Jesús les estaba diciendo, sé que ustedes no tienen suficiente comida o dinero para alimentar a la gente y sé que no tienen manera de conseguirla. Nunca esperé que alimentaran a las personas con sus propios recursos o por su propio poder. Al pedirle que las alimentaran, les estaba pidiendo que confiaran en mí. Sin tener que decírselos, estaba dándoles la oportunidad de que me trajeran lo poco que tenía y confiaran en que yo hiciera el resto. ¿Cuántas personas las que se comieron y se saciaron? Dijimos, dice el texto ahí nuevamente, 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. ¿De cuánto alimento disponían? De acuerdo al texto, 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es posible alimentar o cómo es posible que los discípulos alimentaran a través de la obra de Jesús con 5 panes y 2 peces a 25.000 personas? La respuesta es obvia, es evidente, como venimos viendo en todo este evangelio, porque Jesús es el Mesías, el Dios hecho carne. Si Él es justamente, como dice la Biblia, quien da alimento al mundo entero, fíjense, Salmo 136, 25, hablando del Señor, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Si Él es el que alimenta al mundo entero, podía dar de comer a una multitud con solo proponérselo. Si alimenta a miles de millones, 25.000, ¿qué son para Él? Para los discípulos la multitud sí, era mucha,
Pero al lado del poder y la grandeza de aquel que estaba con ellos, no era un grupo demasiado grande como para tener que saciar. Como vimos antes, una necesidad grande no es un problema para él. ¿Qué es lo que Mateo entonces nos enseña en esta sección en particular? Nos repite el mismo asunto central, pero enfocado en otra cuestión significativa. Nuevamente, los creyentes pueden confiar que Cristo es capaz de obrar en grandes necesidades. ¿Por qué? La segunda razón que el texto brinda es porque Él puede hacer mucho usando poco. Solo demanda nuestra entera confianza en Él, sin incredulidad, sin temor pecaminoso. Solo fe. Fe en que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo con su voluntad. ¿Se acuerdan de ese texto de Efesios capítulo 3, versículo 20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, así es el Señor al que servimos. Este es el Señor del cual hablamos, poderoso para hacer lo que quiera. Ahora, lo que nos resta por considerar es respecto a qué es lo que el apóstol quería enseñarles a sus propios oyentes y a nosotros también al testificar este milagro tan impresionante y hablar acerca de este tema. Bueno, pienso que hay algunos asuntos por considerar, te animo a seguirme con atención. Por un lado, respecto a tener presente su provisión divina. Él sabe perfectamente lo que necesitamos. No solo aquellas cosas que nos parecen más grandes, sino hasta lo mínimo. Todo lo sabe Él. Pero lamentablemente, hay que decir que cuando viene el momento de escasez, a veces empezamos a desconfiar. Algunos entran en pánico, otros dudan. Bueno, eso no debiera ser así. No debiera ser así. Jesús lo dijo bien en claro, allí un par de capítulos antes, capítulo 6, versículo 25. ¿Qué dijo? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y aquí está la clave. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Seamos honestos, hermanos, por supuesto que si tenemos abundancia es más sencillo tener confianza. Si no surgen necesidades que no podamos suplir, la confianza está en su mejor momento. Pero aquí el texto nos está diciendo que esa confianza no debería de crecer cuando surge una necesidad que nos apremia, que nos parece demasiado grande. Él sigue siendo digno de toda nuestra confianza. Incluso, como vemos en este texto, puede usarlo poco para que tengamos para hacer mucho. Para Él no es imposible. Y entendamos, esto incluye no solo lo material, también incluye lo espiritual.
lo cual en ciertas circunstancias se presenta como un impedimento, una necesidad aún mayor, porque es cuestiones espirituales que surgen en la vida de los que nos rodean, o nuestra propia vida, que realmente parecen muy difíciles. Ponga usted el ejemplo que quiera, un hijo que no conoce al Señor, su propia vida, crecimiento, un esposo, una esposa incrédula, la necesidad de que un compañero de trabajo, una compañera pueda conocer de Cristo, ¿no? Y eso no se soluciona con un plato de estofado. Es una obra mucho más grande. Para Él no es imposible, hermanos. Para cumplir con su obra, en muchas circunstancias, Él se vale de recursos que a la vista de los demás parecen insignificantes. Muchas veces lo hace. ¿Para qué lo hace? Para glorificarse a través de eso. Y para demostrar que podemos confiar en Él sin temor. Un comentarista así lo detalla. Como dice un himno, lo poco se vuelve mucho en la mano del maestro. Escuche, dice, Dios usó el llanto de un bebé para conmover el corazón de la hija del faraón y la vara de un pastor para obrar poderosos milagros en Egipto. Utilizó a un muchacho y su onda para eliminar a Goliat y derrotar al ejército filisteo. Usó una viuda pobre para mantener a Elías y una jovencita para guiar al leproso Naamán ante Eliseo. Utilizó la burra de Balaam para enseñar su verdad y la quijada de otro burro para matar a 1000 hombres. Usó un niño pequeño para enseñar humildad a sus discípulos y utilizó el almuerzo de un muchacho para alimentar a miles de personas. Asimismo, este autor indica que en su infinita sabiduría el Señor manifiesta más plenamente su poder por medio de nuestras debilidades y de su abundancia a través de nuestra pobreza. Como dice 1 Corintios 1, 26 y 29, pues mirá, hermano, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Finalmente este autor agrega, con frecuencia Dios utiliza las cosas pequeñas para una mayor eficacia que las cosas que consideramos las más grandes y prometedoras. Otro asunto importante que surge de esta enseñanza es el revisar la actitud del Señor y de lo que esperaba también de sus discípulos. Contempló la necesidad de las personas y tuvo compasión de ellos. A continuación les mandó a los discípulos a dar de lo que tenían para suplir lo que les faltaba. De manera similar, hay ocasiones donde vemos las necesidades de otros y nos viene el pensamiento de si está bien compartir de lo nuestro. ¿Qué nos ilustra esta enseñanza? Que es bueno mostrar compasión por aquellos que pasan situaciones difíciles, que han sufrido alguna circunstancia complicada y que no la pueden cubrir por sí mismos. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Si está a nuestro alcance, poder ayudarlos. Con la confianza que el Señor es capaz no solo de usar lo que compartimos para suplir a lo que a los otros les falta, sino que para que alcance también para nosotros. Los discípulos repartiendo de lo que el Señor le dio con generosidad, pero al fin del día también, por lo que vemos, le alcanzó para ellos. Porque el Señor no se desentiende de nuestras propias necesidades. Por eso nos anima a compartir con otros, sin mezquindad ni egoísmo. Como menciona allí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y luego en capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una tercera cuestión que debemos tener presente, relacionado con lo anterior, es la lucha que a veces surge en confiar en que el Señor, cuando la necesidad aparece, respecto a pensar, ¿no?, que no somos lo suficientemente competentes de poder hacer algo al respecto. Creo que esto no se limita, pero sí es más evidente cuando hablamos de una necesidad espiritual. Vemos una necesidad, tal vez alguien que necesita ayuda, exhortación, un consejo, que se les ponga el Evangelio u otras cuestiones parecidas, y la primera reacción ¿cuál es? No, yo no puedo. No, yo no sé. Yo no. No, todavía me falta mucho para aprender, ¿no? Y muchas otras similares, ¿no? Tristemente, en situaciones de necesidad grande, hay creyentes en los que su primera respuesta es un no puedo o que otro se encargue. Yo no tengo nada para dar, yo no puedo dar, yo no sé, yo todavía no sé tanto, no estudié en un seminario, no sé tanto. ¿Qué vimos en esta historia? ¿No? Nosotros queremos que otros se encarguen, pero ¿qué es lo que vimos en esta historia, ¿no? En una situación al límite. ¿Qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Hagan ustedes algo. Hermanos, seamos conscientes. El Señor no necesita nada de nosotros. No es que te pide que hagas algo porque te cree que sos un genio. No sos para nada genio. No, definitivamente no somos genios. Él no necesita nada, ni de vos ni de mí. Él podría encargarse de cada necesidad, en cada situación, sin ningún inconveniente. Pero Él decidió hacernos partícipe de la obra a sus discípulos. Acá vemos que lo hace partícipe, valiéndose incluso de los pocos recursos con los que ellos contaban. ¿Por qué lo hizo? Para dejar en claro que si bien Él no nos necesita, nos da el privilegio de participar en el avance de su obra, el que seamos parte de su plan divino, que incluye evidentemente glorificarse supliendo las necesidades de personas que se acercan a Él en muchas ocasiones a través de medios simples y ordinarios que somos nosotros o aquello poco o poquito que podemos ofrecer. Cuando hablamos de que Dios hace mucho con poco, ese poco también incluye nuestras propias vidas, que son poco. Por eso, no pensemos nunca de nosotros más de lo que deberíamos, por supuesto. Pero asimismo que eso no nos impulsa a despreciar la oportunidad y el privilegio que Él nos da de usar incluso nuestra incapacidad, incluso nuestras limitaciones naturales o aquello poco que tengamos en mano para usarlo con poder, para que Él lo use con poder para su gloria. Para que se entienda mejor, así como no necesitamos esperar a ser millonarios para poder compartir con los que menos tienen, tampoco deberíamos esperar ser el mejor predicador, el mejor consejero bíblico o el mejor evangelista del mundo para ministrar a otros en lo espiritual. Hay predicadores preciosos que son de mucha bendición, evangelistas y misioneros hermosos, preciosos consejeros bíblicos, pero el Señor no ha puesto a ellos para que vayan a predicar en tu barrio, a tus amigos o a ta gente cercana tuya. Y probablemente muchas de las personas que se acercan al Señor es por a través de alguien que con palabras simples le explicaron el mensaje. Y Dios usó eso. No usó a predicadores preciosos y que están y que aprendemos mucho de ellos. No lo usó a ellos, usó a alguien que fue y le habló del Señor. Y el Señor usó eso.
¿Para qué? Para mostrar su poder. Solo necesitamos confiar en el Señor y disponernos en humildad a servir a otros en dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque con poco Él puede hacer mucho. Así como una gran necesidad no es un problema para Cristo, tampoco lo son nuestras capacidades limitadas o imperfectas. Muchas veces prefiero obrar en esa condición para que nos quede bien en claro que fue su gracia y su poder los que actuaron y no nuestras estrategias o ideas novedosas. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de su presencia. Y para que nuestra confianza no esté puesta principalmente en nuestra planificación u organización, por buena o bíblica que sea, sino sobre todo en Él. Eso es importante también, porque si nos equivocamos en eso corremos un riesgo significativo. El creer que en última instancia todo depende de nosotros y no del Señor, lo cual no le agrada. Es cierto, hermanos, que algunas situaciones de necesidad son mejor cubiertas en virtud de una buena administración de nuestros recursos. Es más que necesario, tanto en el hogar como en la iglesia. Pero el foco debe estar siempre en que es Dios mismo el que se glorifica, incluso a través de nuestra buena administración. A veces la desesperación o el afán pecaminoso surge cuando una necesidad no podemos suplirla por medio de los recursos que tenemos. Bueno, en muchas ocasiones ese afán revela que nuestro corazón estaba confiando más en nuestra sana administración que en el dador de todo lo que recibimos para poder administrarlo. Tengamos presente eso, por favor, para no tropezar. Confiemos en Él. Finalmente, algo en lo que me gustaría detenerme es una situación que pienso no se puede dejar de soslayar. En esta ocasión Jesús alimentó una multitud mostrando su poder milagroso, pero así todo, la gran mayoría no confió en Él para salvación. Él estaba obrando en la vida así de sus discípulos, dando enseñanzas preciosas que debían tener presente, pero a la par notamos que casi todos los presentes solo se quedaron en la superficialidad del milagro. Ese milagro que debía llevarlos a humillarse y rendirse al Señor de todo corazón, buscando que supliera su necesidad más grande, que no era una comida o una cena, sino el perdón de todos sus pecados, quedó solo una búsqueda de que Jesús le otorgara cosas temporales para esta vida. Creo que es el apóstol Juan el que describe esto, ¿no? Este corazón así de forma más directa. Esa multitud se agradaba a seguir a Cristo, no porque lo reconocieran como Señor y Salvador, sino como decimos nosotros, por los panes y por los peces. Allí en Juan capítulo 6, versículo 25, Nueva Versión Internacional, dice, cuando le preguntaron al otro lado del lago, luego de la multiplicación, ¿no? Y esta multiplicación milagrosa, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le responde, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre esta ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Le está diciendo, vengan a mí con fe, no vengan a mí porque les di de comer. Crean en mí. Las señales que muestro son evidencia de quién soy. Pero Jesús le está declarando, ustedes no vienen a mí por eso. Hoy es lo mismo que con muchos que se identifican como cristianos. Lo hacen no tanto por lo que Jesús es para ellos, sino por aquellos que esperan recibir de Él. No conforme a la voluntad del Señor, sino a sus propios deseos personales. Y lamentablemente hay que decirlo, las iglesias evangélicas están repletas de gente así. Buscan prosperidad material, emocional, buscan la compañía de gente buena que los haga sentirse amados. Hasta algunos van a una iglesia solo porque quieren escuchar una buena predicación, sin que haya un compromiso serio a obedecer a la verdad que escuchan cada domingo. A ver, no solo los ministerios del falso evangelio de la prosperidad recibe gente que va por los panes y por los peces. A veces personas así llegan a una iglesia que predica la verdad. La realidad, déjame decirte, querido oyente,
es que tal vez vos puedas ser uno de esos. Y quiero que entienda, no me molesta para nada que haya deseado venir a escuchar la palabra de Dios, de hecho me pone muy contento. Pero si este mensaje que escuchaste hoy o que escuchaste otro domingo, no cambia tu vida, no te lleva al arrepentimiento, no te lleva a la fe y a la obediencia a Cristo, déjame decirte, querido oyente, que estás en problemas. Porque puede ser que en verdad todavía no has nacido de nuevo. Y si todavía no has nacido de nuevo, todavía estás en condenación. Pero justamente en esta tarde Cristo te llama a que te rindas a Él, a que entiendas que solo es Él digno de confiar. Que tus propios esfuerzos, que tus propias obras no te pueden salvar. Que solo por medio de Él y de su obra de salvación podés reconciliarte con Dios. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer, querido amigo o amiga? Vení a Cristo, por favor. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje tan precioso que nos cuenta acerca de tu poder, de esa capacidad que tenés para obrar incluso en necesidades grandes. Sos digno de toda nuestra confianza. Porque para vos una gran necesidad no es un problema. Y porque vos podés hacer mucho con poco. Que esas realidades nos animen a confiar, a poder seguirte, a obedecer, a confiar en vos, a buscar en vos, sabiendo que vos podés obrar en esas situaciones que a nosotros nos parecen imposibles. Podamos poner nuestra confianza en tu poder, en tu gracia, en tu soberanía y esperar en vos, haciendo lo que nos toca hacer y dejando en tu mano aquello que solo vos podés hacer, confiando de que para vos no hay nada imposible. Hacernos entender estas realidades y animarnos unos a otros, a nuestros hermanos que también tal vez están pasando una gran necesidad, a que ellos también puedan confiar en vos. Pido que ahora bendigas este tiempo final de alabanzas en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie.